Hermanos y hermanas en Cristo Jesús y cualquier amigo que nos acompaña, a todos les damos la bienvenida y nos regocijamos en el Señor de esta nueva oportunidad de juntos escudriñar las Sagradas Escrituras, en particular el libro de Hebreos. Hemos ingresado al capítulo número 6 en encuentros anteriores y el Espíritu Santo ha estado inspirando a este hermano anónimo a adresar distintas circunstancias. En particular, una condición que no debe formar parte de nuestras vidas de el oír pesadamente la palabra de Dios o ese oír considerando la palabra de Dios secundaria. De esa manera estaremos posicionados en inmadurez. No estaremos creciendo espiritualmente, no estaremos en la posición que Dios quiere para nosotros, sino que estaremos de manera inadecuada, sin crecer en la gracia y conocimiento de la verdad, incapacitados para bendecir a la generación siguiente. Porque recordemos, Dios se encarga de bendecirnos espiritualmente para que seamos bendición a las nuevas generaciones. Y para poder ejercer esa docencia, ese participar de la formación de la nueva generación de hermanos y hermanas, primero nosotros tenemos que crecer en el conocimiento de la verdad. Pero cuando oímos pesadamente la palabra de Dios, con un corazón endurecido, con una posición inadecuada, considerando la secundaria la palabra de Dios en vez de voz de mando, lo que va a suceder es que no vamos a pasar de siempre estar considerando los rudimentos básicos de la fe. ¿Hay tiempo para ver los pilares, los fundamentos? Claro que sí, pero hay tiempo también para seguir avanzando en el conocimiento de la verdad. Y es lo que se había propuesto hacer este autor de este libro anónimo, si Dios lo permitía. Eso había dicho en el capítulo 6, número 3. Pero luego viene una situación severa. ¿Cuál? La situación de aquellos que, habiendo sido expuestos a la verdad y habiendo gustado de las bondades de Dios, de estar en medio del pueblo de Dios, de considerar el poder de Dios, el reino de Dios y del Espíritu Santo, se apartaron, apostataron, abandonaron una posición previa para alejarse de Cristo. No que se hubiese de parte de ellos perdido la salvación, sino que, como el consejo de Dios nos enseña, jamás llegaron a salvación. Estando expuestos a tanta verdad y tanta revelación de parte de Dios que hizo evidente su plan, ellos nunca confiaron genuinamente en la obra de Cristo Jesús y abandonaron esa posición adecuada. ¿Qué dice la Escritura? El fin de dichas personas está representado en un paralelismo con tipo de tierra. Ese fin es de perdición, de condenación. Están dispuestos para la condenación eterna. En cambio, los verdaderos hijos de Dios que creen al Evangelio, que reciben la palabra no con un oído pesado, no con un corazón entenebrecido, sino que la reciben con humildad, la palabra que hacen ellos fructifica. Y sabemos que la palabra está relacionada con ¿qué? El Espíritu Santo. Como esa agua que desciende del cielo y que ha enviado desde el cielo Dios para sellar nuestras almas a través del Evangelio, su Espíritu. ¿Qué hace esa agua, ese Espíritu? Nos hace fructificar. Frutos acordes al arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento, frutos de justicia y santidad. En particular, en el contexto que nos enseñó el autor de Hebreos en la semana anterior, servicio. ¿Servicio a quiénes? A los santos. Una característica de los que creen genuinamente al Evangelio, de los que confían en la obra de Jesucristo y que nacen de nuevo y que beben del Espíritu Santo, es que ahora priorizan el servir, el ministrar, el diaconar a sus hermanos y hermanas, a los que Dios llamó y apartó para sí. Empiezan a servir. ¿Y qué dijo el autor de este libro? No es injusto Dios para olvidar la tarea o el trabajo. Pero hay algo que es importante. Habiendo ministrado, diaconado a los santos y estando en el presente diaconando, es necesario que se incremente, se sostenga, se mantenga y se persevere en dicha situación.
Nadie, hermano y hermana en Cristo Jesús, nadie llega a un punto de decir, oh, ya no es necesario continuar obrando, ya no es necesario esforzarnos en el Señor, simplemente dedicarnos a vivir una vida propia, privada, personal. Incorrecto. El consejo de Dios es enfático en enseñarnos que los que nacen de nuevo y que vienen a salvación de una vez y para siempre por confiar en Cristo, Cristo se encarga de esforzarlos, de preservarlos, y ellos, por gracia de Dios, permanecen en fe, fidelidad y obediencia. Ellos continúan la carrera con gozo. Claramente esto es gracia a Dios y no es esfuerzo humano, pero sí la voluntad está involucrada en esto y nuestra voluntad debe estar rendida. Debemos de esforzarnos y continuar la carrera, continuar sirviendo a los hermanos, continuar agradando a Dios, y debemos de tener esperanza con paciencia. No llegar a un punto de que un acto perezoso, que fue lo último que se nos advirtió en el encuentro anterior en el versículo 12. No llegar a ese punto de pereza, sino que imitar a los que anteriormente a nosotros hicieron algo. ¿Qué hicieron? Por fe y paciencia obtuvieron la promesa, o las promesas las heredaron en plural. Es necesaria la confianza y la paciencia. Y nótese que lo último que vimos en el encuentro anterior es la cita de algunos que vinieron antes que nosotros. La pregunta es, ¿quiénes? O, en el singular, ¿quién tuvo fe y paciencia para heredar o obtener promesa? ¿Cuál es el ejemplo que tenemos para nosotros hoy? Mirar nuestro peregrinar y en medio de tribulaciones, aflicciones y diversas circunstancias, luego de haber creído el Evangelio, ¿en qué podemos nosotros vernos reflejados y a quién podemos mirar del pasado para decir paciencia y confianza hasta obtener las promesas? Bueno, el encuentro de hoy se va a tratar de dilucidar esa persona o ese ejemplo que tenemos en Cristo Jesús. La propuesta es dar lectura al libro de Hebreos en el capítulo número 6, desde el versículo 13 hasta el final del capítulo, entiéndase el versículo número 20. Damos lectura a la palabra de Dios, versión Reina Valera, la cual dice así: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré y con abundancia te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Muy bien. Versículo 13. Ahora nos estaremos apoyando en una consideración literal del texto. Versículo número 13. Porque a Abraham, habiendo hecho su promesa a Dios, desde que ninguno mayor tenía para jurar, juró por sí mismo. Venimos de un contexto en los versículos anteriores de ¿qué? Apostasía. Vimos un grupo de individuos que es imposible que sean guiados al arrepentimiento y hagan crucificar o exponer al Hijo de Dios a padecimiento por una segunda oportunidad. Aquellos que, habiendo conocido el plan de Dios de salvación y el único medio sustitutivo, el sacrificio del inocente Hijo de Dios, rechazaron dicha verdad
y apostataron, abandonaron la posición original. No hay otro plan para salvación, no hay otra manera de que ellos sean salvos. El que rechaza la verdad no tiene otra manera de ingresar al reino. Ellos apostataron, no permanecieron en la confianza genuina, en la fe sincera a el plan de Dios, a la obra de Jesucristo. ¿Qué nos enseña el Espíritu Santo? Debemos de permanecer en fe y paciencia. Fe y paciencia, que decíamos, ¿quién demostró? ¿En quién podemos apoyarnos? ¿Qué ejemplo tenemos? Bueno, pueden haber muchos, pero el autor de este libro cita uno en particular. ¿Y quién es el ejemplo a imitar de fe y paciencia para obtener o heredar las promesas? Abraham. ¿Qué recuerdas, mi amigo, de Abraham? Abraham, este varón de la antigua Mesopotamia, fue llamado por Dios y Dios prometió bendecirle y darle una descendencia heredera de la bendición de Dios, heredera de promesas, heredera de una porción de una tierra particular, una tierra de descanso. Abraham prometió galardonar su confianza, su fe, con justicia. ¿Y qué sucedió? Abraham no tenía hijos, no tenía descendientes, no tenía cómo, en su estado natural, ni él ni su compañera, su esposa Sarai, no tenían cómo poder producir, mediante su unión íntima, un hijo, un heredero, en el cual se confirmase la promesa. A los 75 años Dios llamó a Abraham, prometiéndole descendencia, y una descendencia bendita o bendecida, pero no había hijo y no había posibilidad física, pues él ya estaba en un estado de un hombre mayor y su esposa, su compañera, no tenía la capacidad, pues su estado era de esterilidad. Luego de un cuarto de siglo, o casi un cuarto de siglo, a la edad de 99 años, según el libro de Génesis, ¿qué sucedió? En el tiempo que Dios lo había dicho, como lo había dicho, Sara, la esposa de Abraham, concibió y dio a luz un hijo, Isaac. ¿Qué necesitó Abraham y también su esposa Sara? Paciencia y confianza. ¿Paciencia y confianza en qué? En la palabra de aquel que le llamó. El Dios que no miente, pues no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Dios confiable, el Dios veraz, el que dice y hace, tal cual ha dicho, le dijo que iba a darle un descendiente, una descendencia al hombre que no podía engendrar, y que hizo Dios, tal cual lo dijo, cumplió. Pero ¿qué necesitó Abraham? Paciencia y confianza, tanto como 25 años, cuando el reloj, el tiempo, se podría considerar un enemigo. Cuanto más tiempo pasaba, más envejecía Abraham, más envejecía Sara, menos lógico era esperar un descendiente de esa unión. Pero Dios no es un Dios para que le razonemos, es un Dios para que confiemos, porque Él obra en lo sobrenatural. No podemos limitar a Dios a nuestra finita mente humana. Dios no es limitado por el pensamiento del hombre, es un ser sobrenatural que acciona de manera extraordinaria y fuera de los parámetros de nuestra mente limitada. Cuando menos lógico era que Abraham y Sara engendrasen un hijo, allí Dios visitó a Sara para dar este acto milagroso de cumplir lo prometido. Y así es el Dios que te llama a salvación. No seas como ese grupo de apóstatas que abandonan en mitad del camino la confianza en Cristo para irse en pos de otra cosa,
o de otras vertientes, pues te es necesaria y nos es necesaria la fe y la paciencia para heredar las promesas. Releemos versículo número 13 donde dice así la palabra de Dios. Porque Abraham, habiendo hecho sus promesas Dios, desde que ninguno mayor tenía para jurar, juró por sí mismo. 14. Diciendo, ciertamente, bendiciendo te bendeciré y multiplicando te multiplicaré. Agreguemos el 15. Y de esa manera, habiendo esperado pacientemente, obtuvo la promesa. Dios se comprometió con Abraham. Dios prometió y juró esa promesa que le iba a cumplir. Y Abraham tuvo una responsabilidad: esperar con paciencia. Hermano y hermana, no te impacientes en la espera. La espera tiene que ser con esperanza y con paciencia, en confianza, con la expectativa de que a su debido tiempo Dios va a cumplir. No seas impaciente. Dios tiene sus tiempos y estamos hablando no de imaginaciones nuestras, de lo que imaginamos que Dios vaya a hacer, sino de lo que Dios se ha comprometido a hacer en su palabra. Hagamos esa aclaración. Dios lo que ha dicho en su palabra que va a hacer, lo va a hacer a su debido tiempo y no va a faltar. Jamás Dios va a faltar a una de sus promesas. ¿Y qué ha prometido? Dar vida y vida eterna a los que creen en Jesucristo. Y Él va a cumplir que esa salvación se va a realizar, se va a llevar a cabo en todos los que han creído al Evangelio. Abraham creyó en Dios, esperó en Dios, confió en Dios y tuvo la paciencia necesaria. Nosotros, descendientes por la fe de Abraham, fuimos llamados a creer en el Evangelio, al igual que Abraham, en el Evangelio de Cristo Jesús. Permanecer en esta tierra hasta que el Señor nos lleve a su presencia, y tenemos que permanecer con paciencia, en confianza. No quiere Dios en su pueblo personas que arranquen con confianza el camino y a mitad del camino se declaren incrédulos. Ya no creo, creí antes y ahora no creo. Esa no es la característica de un individuo que ha nacido de nuevo. Los que abandonan a mitad del camino o apostatan nunca fueron del Señor, y tenemos que ser apercibidos que el fin de un incrédulo es la condenación. No seas un incrédulo, hermano, hermana, sé creyente. Porque Dios no te ha dado ninguna razón para la incredulidad. Nunca te mintió Dios, ni te va a mentir Dios. Nunca malobró Dios. No tienes ni tendremos jamás una razón para dudar de Dios. Nunca dudemos del fiel Dios. Él no miente. Nos queda muy poco tiempo y aún nos quedan algunos versículos por delante. Pasemos al versículo número 16. Dice así: porque hombres por uno mayor juran, y de todas sus disputas el fin para confirmación es el juramento. En un aspecto terrenal, y en especial en el pasado, tristemente en el presente, pareciera que la palabra del ser humano ya no tiene valor ninguno en algunos ámbitos por lo mentirosos que nos hemos vuelto los seres humanos, pero en cierto aspecto, entre dos individuos, cualquier situación era saldada con ¿qué? El juramento. Una vez que había juramento de parte, entre medio de dos partes, mejor dicho, se terminaba cualquier disputa. ¿Por qué? Porque el que incumplía debía su vida. Cuando se juraba, había un compromiso total de que se cumpliese algo. Si así son los hombres, así somos los hombres, criaturas caídas que hemos nacido en pecado, ¿qué pasa con Dios? Será mucho más importante su promesa y su juramento. 17. En lo que más abundantemente, deseando Dios exhibir a los herederos de la promesa lo incambiable de su propósito, ¿qué hizo? Intervino o ratificó por juramento. Tan segura es la salvación y la promesa de Dios
que no solo prometió, sino que juró su promesa. Para dar confianza al oyente, para convencer al oyente de lo que Dios tiene apartado para bendecirnos. Esa promesa que le hizo a Abraham, se la juró, y juró por sí mismo, porque no había nadie más para jurar, porque nadie hay superior a Dios. Dios es el ser supremo que está por encima de todo. Por él mismo juró cumplir a Abraham su promesa. Por ende, que encontramos 18. Para que por dos cosas incambiables, en lo que es imposible engañar o mentir para Dios, fuerte consuelo o aliento tengamos, habiendo huido por refugio para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dos cosas puso Dios para que tengamos consuelo o aliento. ¿Qué dos cosas? La promesa hecha a Abraham y encima de la promesa el juramento hecho ante Abraham. Para que nosotros tengamos consuelo, para que nosotros tengamos aliento, y consuelo o aliento fuerte, sólido, dado que a Dios le es imposible engañar o mentir. Porque como lo dijimos anteriormente, el libro de Números lo avala. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, en el libro de Tito, que enseña el capítulo 1, versículo 2, que Dios ha prometido vida eterna, y para Dios que es imposible mentir. O sea, el Dios que no miente ha prometido la vida eterna. Dado que Dios no miente porque es un Dios veraz, si Dios mintiese sería Dios injusto y pecador. Perezca esa idea. Dios es un ser perfecto, es luz y en él no hay error, no hay variación y no hay mentira. No es inestable, no es dubitativo y no es cambiante. Irrevocables son sus dones. No hay manera que cambie su plano, sus propósitos, sus designios. Y Él ha prometido y ha jurado salvación y vida eterna a los que como Abraham se acercan a Él en confianza. Y si tú confías en Jesucristo, ten paciencia, porque no hay otro resultado para ti que vida y vida abundante y vida eterna. No existe otra posibilidad. Dios no miente. Dios ha jurado otorgar bendición a los que creen como Abraham. Pero necesitamos ¿qué? Fe y paciencia. Este peregrinar conlleva dificultades, tribulaciones, porque a través de muchas aflicciones ingresaremos al reino. No hay que bajar los brazos, mis amados hermanos. Nos es necesaria la paciencia. Necesitamos crecer en confianza y en algo más, esperanza. Esa palabra esperanza siempre está relacionada con lo que Dios ha prometido. Y la esperanza entendemos como una espera, pero no una espera holgazana o una espera desinteresada, sino una espera expectante en que Dios cumpla lo que dijo. Que Dios cumpla lo prometido, eso es esperanza. Fuera de eso no hay esperanza, no existe la esperanza. Fuera de lo que Dios ha proclamado, fuera de lo que Dios ha prometido es todo inestable, todo incierto. Pero lo que Dios ha prometido está seguro, está garantizado. No mires si estás en debilidad física, si tienes estrechez económica, si la gente te menosprecia. No mires las circunstancias pasajeras, confía en lo que Dios ha prometido en la obra de su Hijo Jesucristo. El que en Él creyere, que dice la Escritura, nunca, jamás será avergonzado. Nos queda muy poco tiempo y aún nos quedan 2 versículos por delante. Releemos el 18, el cual dice así: para que por 2 cosas incambiables. ¿Cuáles son esas 2 cosas incambiables? La promesa que Dios le hizo a Abraham y el juramento que Dios antepuso. Esas 2 cosas son irrevocables, incambiables, inmodificables, porque provienen de un ser que no cambia, el inmutable Dios, Dios que no miente. En lo que es imposible engañar o mentir para Dios, ¿qué nos toca a nosotros? Fuerte consuelo
o la idea es fuerte aliento, tengamos, habiendo huido por refugio, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Nótese algo, la esperanza está delante. La esperanza está delante, dándonos la idea de un avance, de seguir, de continuar, de correr una carrera con gozo, con confianza y paciencia. Sabiendo que Dios ha prometido, y no va a mentir ni va a engañar, y va a cumplir. Pero no se puede frenar, no podemos retroceder, ni podemos llegar a un punto de desconfianza o impaciencia. Hay que avanzar, porque delante nuestro está la esperanza y en ella nos refugiamos. 19. La cual, ¿qué es la cual? La esperanza, que es lo último que habló en el versículo 18. La esperanza, la cual como ancla tenemos del alma, ambos, segura e inconmovible, y entrando en lo que es detrás del velo. La esperanza hace las veces de ¿qué? Un ancla. ¿Y qué sabemos del ancla en estas naves, en los barcos marítimos? El ancla trae estabilidad al barco al detenerlo. Con el ancla el barco permanece estable y detenido y no sucumbe ni anda siendo tambaleado de una región a la otra por los vientos o el fuerte mar. El ancla tiene la idea de estabilidad, firmeza. Bueno, la esperanza para nosotros, esa espera expectante de que Dios cumpla lo que ha prometido, es como un ancla en cuanto a estabilidad, en cuanto a seguridad, por lo inconmovible, lo irrevocable de la promesa de Dios. Y esa esperanza ha entrado detrás del velo. Y aquí llegamos con esta culminación del versículo 19 y lo que resta el 20, vamos a retomar un tema conocido. Leamos el versículo 20. Donde el precursor por nosotros ha entrado, Jesús, acorde al orden de Melquisedec, sumo sacerdote habiendo sido hecho por la edad, o sea, por la eternidad. Si recuerdas, mi hermano, si nos has acompañado y has estado involucrado en la lectura de este libro, el libro de Hebreos, en el capítulo número 5, en el versículo número 11, el autor de este libro nos habló de un problema que le impedía avanzar en la enseñanza de Jesucristo como el sumo sacerdote eterno, acorde o según el orden de Melquisedec. Como había un problema que había que adresar, no podía continuar con la enseñanza de Jesucristo como sumo sacerdote. Adresado el problema y solucionado el problema al ministrarnos la verdad, llegará el tiempo a partir del capítulo número 7 de retomar la enseñanza de Jesucristo sumo sacerdote eterno. Y como sumo sacerdote Jesucristo, ¿qué ha hecho? Ha ingresado al lugar adecuado. ¿Cuál es el lugar adecuado? El santo de los santos o el lugar santísimo. ¿Quién ingresaba al lugar santísimo? El sumo sacerdote una vez al año. Pero veremos que Jesucristo tiene características especiales como sumo sacerdote, acorde al orden de Melquisedec, lo cual llegará la semana siguiente o a partir de la semana siguiente. Pero ¿qué tenemos como anticipo? Jesucristo es precursor. ¿Qué significa que es precursor? Es el que va adelante o el primero en llegar a un lugar, detrás del velo. Al él sacrificar su vida, que sabemos en el templo terrenal, el velo terrenal se rajó, dando a entender el Espíritu Santo que esa separación fue anulada y la obra de Jesucristo fue aceptada por el Padre. Realmente su sacrificio el Padre lo aceptó y él trae justicia perdurable para los que se acercan en confianza, los que creen en Jesucristo. Y al rajar ese velo ya no está esa separación, sino que ahora los creyentes pueden en confianza acercarse al trono de la gracia y misericordia y obtener el oportuno socorro. Jesucristo, precursor o el primero que avanza hacia el lugar santísimo, pero un lugar santísimo particular, no en esta tierra, sino en los cielos. Tienes tú vigente un sumo sacerdote que ha ingresado a la presencia del Padre, ofrendando su propia vida para que tú, por creer en él, obtengas salvación eterna.
¿Qué requiere de ti? Dios, confía y sé paciente. Ya no apoyes tu confianza en más nada. Un solo nombre dado a los hombres en quien hay salvación, el nombre de Jesús de Nazaret, el sumo sacerdote eterno, acorde al orden de Melquisedec. Como dice nuestro hermano el autor de este libro, de esto mucho que hablar, mucha palabra, pero llegará, si Dios lo permite, la semana siguiente. Mientras tanto, gracia, paz, misericordia de parte de Dios para todos los que aman y confían en Jesucristo.